¿Qué tal están? Buenas tardes aquí en Honduras. Saludos a los que nos ven en otras partes del planeta, que todavía es de tarde o que ya están pues llegando a la medianoche. O en el caso de Frederick, que apenas son por allá las 9 de la noche, apenas ya va a ser hora de que vaya a descansar. ¿Cómo estás, Frederick? Bienvenido a Veo Ocultas. Excelente, muy bien. Qué bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estaba viendo esta cortina que ya la voy a con la que, bueno, nos costó hoy poder entrar, pero estamos listos. Bien, vamos a colocar el nombre del título del programa del día de hoy. Es la segunda parte de lo que ayer comenzamos. Voy a ingresar también a ¿cómo se llama? A mi Facebook para poder colocar la transmisión en... Ahí está, se ve mucho más bonito así. La transmisión, perdón, en público y así, pues, los que lo vayan a acompañar puedan hacer sus comentarios. Vamos a ver acá. Estamos listos. Edit live video. Vamos a ver. No es esto. Era para atrás donde tenía que irme. ¿Dónde es acá? Edit, no. Edit post. Ok, edit audiencia. Público. Bien, de un solo lo voy a compartir también en tu muro. Sí, porque igual ya estaba entrando yo en tu canal para compartirlo, pero si lo vas a compartir. Si ¿Pero en vamos a qué ver si muro? aquí es. En el de Freddy Angels es, ¿no? No, ¿en cuál? Igual yo de uno Ah, no. lo mando al otro. Aquí yo lo estoy viendo. Bueno, si quieres lo tú ahí de un solo. Sí, yo me lo comparto a mí mismo. Okay. Te conoces, ¿verdad? Te Sí, conoces me a ti conozco. mismo. Sí, es uno de mis alter ego. Los que Bueno, sé perfecto. alter ego. Muy bien, listo. Vamos a arrancar entonces, Freddy, con este programa. Ya tenemos ahí la Iglesia Católica y la Cuarta Bestia, parte 2, el programa pasado, bastante interesante, donde pues platicamos, hicimos alguna relación de datos de lo que Daniel presenta, pero todavía nos fuimos más atrás para comprender hasta donde Daniel nos lleva, ¿sí? Y relacionarlo no por afán de querer hacer ¿cómo se llama? Un sincretismo de las cosas, no es la intención, sino que comprender realmente cómo estas cosas están relacionadas con lo que conocemos como el mundo paranormal y por supuesto también el mundo de la ufología o el mundo extraterrestre. Así que vamos a arrancar este programa. Hay una de las cosas que platicábamos al interno con Frederick, que Frederick, una consulta, la transmisión, ¿qué tal se escucha? ¿Se escucha Bien, bajo micrófono o normal? Porque ayer estaba bajo el micrófono, no me había dado cuenta. bien, bien. Oye, Se ¿está escucha bien? bien. Ok, bueno. Ok, vamos a hacer entonces este programa donde vamos a platicar un poco de la historia de la Iglesia Católica para luego pasar también a ver la relación que hay con la Cuarta Bestia. Y hay ciertos temas interesantes que tal vez no tienen que ver, llamémosle así, con el tema de la Cuarta Bestia en función de, a ver cómo decirlo, es que existe intrínseco lo que quiero tratar ahora, pero es más, o sea, está intrínseco porque cuando se justifica el hecho de que se traslada a la población hoy día esa programación mental, que la Iglesia Católica la fundó Jesús, que la Iglesia Católica fue fundada por Jesús a través de Pedro, a través de Kefas, en ese famoso pasaje, donde se le dice sobre tú, Kefas, fundaré mi iglesia. Entonces, que Pedro fue el primer apóstol. Vamos a analizar porque desde ahí se supone, esa es la teoría que nos trasladan, de que ahí Jesús fundó la verdadera iglesia. Vamos a hacernos ciertos cuestionamientos de ello, porque lo que queremos es, antes de llegar a Constantino, antes de llegar a lo que la mayoría conoce como el momento del verdadero arranque de la Iglesia Católica, aunque la doctrina de la Iglesia no lo acepta que es así, sino que lo fundamentan en Jesús, pues transcurrieron 300 años.
300 años donde no existía una estructura, por ejemplo, modelada bajo el esquema paulino, donde no existía el sincretismo que vimos más adelante, desde la cuestión que tiene que ver con la forma de vestir, las fiestas que se celebran, o, por ejemplo, algunos de los dogmas que se empiezan a establecer a partir de. Entonces, ¿qué pasó antes de esos 300 años de Constantino? Esos famosos padres de la iglesia. Este fue el audio. ¿Hace cuánto se fue el audio? ¿Hace cuánto se fue el audio? Ahora sí. ¿Hace cuánto se fue el audio? Ahora. 10 segundos. Ok, no sé qué pasó acá, se cortó el sonido. Entonces decía yo que, ¿qué pasó en esos 300 años? Eso es lo que quiero que estudiemos. ¿Realmente hay alguna relación o qué relación podría haber entre esos padres de la iglesia y lo que surge después de Constantino como una religión oficial? ¿Realmente los padres de la iglesia eran católicos? ¿Realmente Pedro fue el primer papa? Acá hay varias preguntas que hacernos, porque, por ejemplo, antes de que Frederick empiece a desarrollar con la información que tiene de estos 300 años, aquí hay varias preguntas. No nos vamos a meter al tema que cualquiera puede justificar e irse al griego y hacer la relación, aunque Frederick nos pueda colocar una exposición magistral de lo que dice en ese pasaje, que pues, sería bueno escucharlo, pero al final, digámoslo así, aunque pueda sonar simplista, es una opinión más. El hecho de que, vaya, es una interpretación más. Frederick nos puede dar su interpretación de lo que el verso dice en griego y podemos escuchar otra interpretación de un sacerdote de lo que dice en griego. Y bueno, van a dar su opinión sobre el tema. Pero vámonos a preguntas fundamentales de historia. Fundamentales. 1. Si Pedro es el fundador o en él se fundamenta la iglesia católica, ¿en qué momento hubo un consenso entre los demás apóstoles para levantar a Pedro como el papa, el primer líder? ¿En qué momento Pedro traslada el título de papa al segundo papa? Y si van a justificar con el hecho de que no, pues obviamente la palabra papa no la usaban ellos porque eran judíos, pues era el título del líder. ¿En qué momento Pedro traslada y qué pasa entonces con el liderazgo de Pablo en su zona, de Santiago? ¿Qué pasó con los demás apóstoles? Si Pedro fue el primer papa, los demás apóstoles se ajustaron a la doctrina. ¿Y cuál doctrina desarrolló Pedro? ¿O es que hubo un concilio de apóstoles para establecer una doctrina, o cada cual en sus escritos da la apreciación del mensaje que recibió de Jesús? ¿Qué hay en esto? ¿Pablo fue apóstol o no fue apóstol? Y si Pablo no fue apóstol, porque no se registra como apóstol, entonces ¿por qué se fundamenta gran parte de la doctrina en Pablo? Si no fue el apóstol. O alguien puede decir, no, porque era un apóstol más. Perdón, no era papa. No, porque era un apóstol más. Pero entonces, si Pedro era el apóstol, ¿cómo funciona esa dinámica de Pedro es el apóstol, pero la doctrina se fundamenta en alto porcentaje en la doctrina paulina, con un mix de otras cosas? ¿Qué pasó con los demás apóstoles? ¿Eran católicos también? ¿Los demás apóstoles también visualizaban a María como la iglesia católica la define? ¿Por qué no sacamos entonces la historia? ¿Por qué no
¿Por qué dejaron a un lado un texto tan importante para ratificar la historia de Jesús como el Evangelio de Santiago, donde hay datos históricos importantes? ¿Por qué el afán de colocar a María como que nunca tuvo relaciones? Entonces, ¿qué pasó con su esposo? ¿Estuvo con ella por cuántos años? ¿Por 40 años? Porque el texto de Santiago dice que murió a los 100 y pico de años José. En esos 40 años no tenía ningún tipo de reacción física sexual José. Y entonces esos 40 años se apartó José, dormía a la par de María, pero era tan, no sé qué palabra usar porque la tenía al lado, pero el hombre, o sea, había tenido un montón de hijos antes y después de ese momento, cuando decide ser casto y puro, después de tantos hijos, ya nada de actividad sexual. Son un montón de preguntas, pero dejando a un lado la cuestión de María y centrándonos a la creación supuesta del fundamento de que es Jesús el que funda la Iglesia Católica. Si es Jesús que la funda, Hoy han estado los reptilianos saboteando todo. El audio. hoy sí, perdón, tuve problemas acá. Entonces decía, si Jesús es si Jesús funda la Iglesia Católica, ¿a qué horas Jesús instituye toda la doctrina de la Iglesia Católica? ¿A qué horas? ¿A qué horas Jesús determina cuáles van a ser los libros? Si la Iglesia Católica se fundamenta con Pedro, ¿por qué 300 años después se tienen que escoger el canon entonces? Si se fundó en Pedro. Porque no se habían cerrado los demás libros. Entonces Pedro ya no estaba y fue evolucionando. Pero lo que estamos hablando es lo que conocemos como Iglesia Católica es posterior, entonces no tuvieron que haber sido ellos. Lo que conocemos de Iglesia Católica se fundamenta con 72 libros. Eso es lo que, o sea, vámonos a los datos reales. ¿Por qué quieren forzar y decir que fue con Jesús? ¿Y qué pasó en esos 300 años? ¿Esos padres de la iglesia eran católicos? Vamos, arranquemos después de estas preguntas, Frederick, con este programa de hoy. Adelante. Bueno, para empezar, en ninguna parte hay una mención de que Yeshua, que llaman Jesús, estuviese interesado en crear alguna especie de religión o alguna especie de mezcla entre un sistema de creencias y un sistema político, ¿vale? No estaba interesado en nada de eso. Cuando él habla con Pedro, ¿sí? Y le dice, tú eres Kefa o tú eres Petros y sobre esta piedra edificaré mi congregación, ¿sí? Él no está dando a entender que esté creando una secta o algún movimiento, una cuestión política. De hecho, si uno observa la historia, como estuvimos hablando, tenían la congregación, en realidad no la estaba dirigiendo Pedro, Kefa, la estaba dirigiendo Santiago, el hermano de Jesús. Y hay diferentes textos que lo dicen.
Jacobo, como le llaman en hebreo, Jacob. Era Jacobo, no era Pedro, para empezar, ¿sí? Segundo, quien mueve y crea el movimiento en realidad y hace que se expanda fue Pablo, ¿sí? No fue Pedro. De hecho, en las cartas de Pedro lo que se ve es como cierta conexión entre él y la comunidad que estaba en Babilonia de judíos. No hay en realidad una conexión con Roma. De hecho, el principal enemigo de los judíos desde ese entonces fueron los romanos, ¿sí? Y había poco interés en los apóstoles en moverse hacia Roma. Pablo es el que a medida que pasan los años se aventura o se arriesga a adentrarse hacia Roma y montar una congregación allá. Y ahí viene la carta a los romanos, ¿no? Un grupo que ya estaba ahí. En realidad, la comunidad que él crea ni siquiera estaba en Tierra Santa, estaba en Anatolia, lo que llaman Asia o más comúnmente Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, la zona de la costa, cercana a la costa. Entonces están todos esos sitios, Pérgamo, Esmirna, Tiátira, etc. Y alguno que otro grupo en Grecia. Así que eso es realmente el origen de los primeros grupos. Entonces, las enseñanzas de Yeshua no están focalizadas ni a una cuestión de religión, ni a sectas, ni a cuestiones políticas. La cuestión de lo que él estaba enseñando tenía que ver con la transformación del ser interior y el abandono del ego. Y cuando ellos le preguntaron, cuando tú no estés, ¿a dónde nos dirigimos? Nos vemos hacia dónde quieren ir. Y él le dijo, vayan donde Jacob, el justo, donde mi hermano. ¿Sí? Y eso fue lo que hicieron. Ellos, cuando ya él no estaba, ellos fueron y se reunieron con Jacob. Jacob estableció la primera congregación oficial, llegando a un acuerdo con el Sanedrín para que no hubiese ataques. Hubo un tiempo de paz hasta más o menos el año 62. Hablo de paz en el sentido de los enfrentamientos que tenían entre la comunidad de judeocristianos o del grupo de los nazarenos, como se le llama, la secta nazarenos, los Notzrim, como se dice en hebreo, y los grupos religiosos, el concepto este que hoy llaman Haredim, que en ese entonces estaba más que todo, bueno, igual que hoy, casi quien lo controlaba era la aristocracia de la comunidad judía, en Jerusalén mayormente. Entonces tenían muchísimas discrepancias. Y 2 años después del asesinato de Esteban, que es cuando Saulo, empieza el asunto del ministerio y todo. O sea, a ver, corrijo. 2 años después de la crucifixión, se da el asesinato de Esteban. Y es cuando Pablo empieza toda su labor. Entonces había pasado muy poco tiempo. Él se cae de este caballo en Damasco. Pasan estos 3 días que está ciego y eventualmente comienza a cambiar su perspectiva. Ahora el Sanedrín la coge con él. ahora ellos no estaban tan obsesionados con los otros, sino que vieron que uno de los suyos se fue al bando enemigo, como lo veían ellos, como un enemigo. Como apóstatas, en realidad, era el concepto, como lo veían ellos, apóstatas de Moisés. No de las tradiciones, sino de Moisés. Entonces, llega un punto, después del acoso, que Pablo prefiere irse de esa región. Prefiere no trabajar y relacionarse con su gente, ¿sí? Con judíos. O sea, con judíos, mayormente lo que es la sociedad religiosa, no necesariamente judíos raciales porque estaban repartidos por muchas partes del mundo y igual coincidió con ellos y algunos estaban de acuerdo con él. Era la casta religiosa la que realmente era un problema por sus tradiciones. No obstante, en Jerusalén llega un punto en el que Jacob parece que era una persona muy diplomática y muy astuta y entendía muy bien las escrituras, ¿sí? la Tanakh, y acordó con el Sanedrín que haya un respeto mutuo. Es decir, nosotros tenemos esas creencias, nosotros no los estamos atacando a ustedes, no porque no nos ataquen a nosotros, ¿sí? Respétennos. Entonces, pienso yo, en esto no he profundizado, no he ahondado, que el derecho romano también los protegía, porque hay que recordar que Judea desde el año 69 antes de Cristo, me parece, estaba bajo ocupación romana y por tanto tenía preponderancia la ley romana. Independientemente de lo que ellos quisiesen hacer con su ley judaica, tenían que obedecer primeramente la ley romana. La ley romana daba
a los pueblos adjuntos, a los que ellos habían conquistado, ciertas libertades de culto y ciertas libertades de profesar o de ejercer ciertas cosas, siempre y cuando no violasen principios básicos. Es decir, no podían asesinar a alguien, no podían hacer ciertas cosas y tenía que ser aprobado por un legislador o un procurador, ¿sí? Que era un representante del gobierno romano, por así llamarlo, ¿no? Entonces, así fue hasta el final, desde ahí, desde el año 69 a.C., hasta que ellos fueron expulsados en el año 135, después de la destrucción de Masada, después de todo este asunto, en el año 135, después de la 132, después de la última guerra judío-romana, ya ellos pudieron ser libres de seguir practicando lo que quisieran practicar, aunque ya no tenían templo. La cuestión es que en todo ese tiempo primaba la ley romana. Entonces, entiendo que dentro de este concepto se le dio una libertad de culto y, por tanto, y lo más importante aquí, la sede o el centro del culto de ellos, independientemente de que empezaron en Galilea, se centró en Jerusalén en un grupo de Nosrim que eran dirigidos por Jacob, que era judío, que era hijo de Yosef, el carpintero, José, como le llaman José el carpintero, y era la persona a la que todos ellos respetaban y era la persona que estaba dirigiendo todo esto. En el año 62, que hay un cambio de gobierno, se aprovechó el Sanedrín, que hubo siempre cierta laguna durante el cambio de gobierno romano en la provincia y lo asesinaron. No obstante, tomó el cargo su otro hermano, Shimon, ¿sí? Y se mantuvo, no sé, hasta el año 90 y tanto, no tengo conocimiento de qué pasó después. Pero la cuestión queda ahí, ¿sí? A saber qué tipo de cosas suceden, porque hay que también tener en consideración que estaba en pleno desarrollo, o sea, que había sucedido la primera guerra judío-romana, que en el 112, algo así, ocurre la segunda guerra judío-romana, ocurre el asunto con Bar Kokhba. Entonces, se empieza a disolver, ya no hay un problema entre ellos, entre los judíos y los llamados cristianos o los Nostrim, sino el problema era el conflicto que tenían los celotes contra, o sea, la guerra de guerrillas de los celotes contra los soldados romanos. Por lo tanto, ya la cuestión no era la persecución de los judíos religiosos hacia los judíos, llamémosle cristianos, sino el problema por el que estaba pasando Judea desde el año 66, ¿no? En adelante. De modo que toda esta situación empieza a variar bastante. Por lo que hay que entender, fíjense, que desde el año 62, cuando hay este cambio de gobierno a los 4 años de que Shimon retoma el trabajo de su hermano Jacob, que Shimon también era hijo de Yosef, de José, el carpintero, es cuando empieza el sitio de Jerusalén, donde las legiones romanas terminan por destruir el templo y demás, ¿no? Ese es el origen del cristianismo, ahí. Ahora, hay otra forma, y digo cristianismo entendiendo que es la interpretación de Jacob, ¿sí? A que llaman Santiago, de Jacob y sus hermanos, ¿sí? Los otros hermanos mayores de Jesús, Jacob y sus hermanos, de las enseñanzas de Yeshua, siendo que ellos al principio no le prestaban atención a su hermano. Bien, ellos estaban más centrados en el hecho de que lo que comúnmente se llama resurrección a ellos los impactó y los hizo cambiar. Entonces se acordaron de las cosas que él hablaba, de las cosas que hacía. Ellos se centraron más que todo en el hecho de la capacidad que tenía él de hacer cosas que desde el punto de vista de ellos era sobrenatural, y el hecho de la resurrección. Tanto como las enseñanzas, ellos en ese sentido estaban tratando de procesarlas porque venían de una corriente judaica, pero eso sí, eran de mentalidad muy pacífica y muy diplomática. Trataban de llegar a acuerdos con los rabinos, es decir, nosotros también somos judíos, vamos a respetar nuestras creencias. Ustedes pueden no estar de acuerdo con nosotros, pero tienen que respetarnos. Porque nosotros, y claro, eso fue también un debate durante años, de que ellos viesen que ellos no estaban refutando a Moisés y que ellos no estaban entrando en conflicto con sus creencias. Tenían una filosofía distinta y había que respetarla. Entonces, esa es la parte importante aquí. Luego están otros discípulos como Tomás, como Tadeo, como Andrés, como María Magdalena. ¿Qué otro? Bueno, principalmente ellos. Felipe, sí, Felipe, exacto. Y Esteban. Ellos 6, digamos que tenían una visión, una perspectiva mucho más elevada. Habían entendido mucho mejor a Yeshua
y precisamente por esa razón la Iglesia Católica casi que los mantiene al margen, ¿sí? Es decir, trata de que no tengan mucha preeminencia, que no se habla ahora mucho de ellos, los santifican, pero no les hacen caso, igual que como decía Yeshua, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y esto es la cuestión aquí, es la típica propaganda de coger a alguien, decir, necesitamos un ídolo para que la gente lo siga, sí, sí, pero no me importa lo que tú me quieras decir, simplemente quiero que seas una fachada, que sea la cara para que la gente te idolatre y nos siga a nosotros. O sea, necesitamos un rostro comercial, pero no hables demasiado, ¿eh? Entonces lo mismo aquí, ellos te hacen estatuas y dicen San no sé qué, y San Pedro, y San Lucas, y San Felipe, y todo lo que quieras, pero nada de mencionar las enseñanzas de ellos. Ellos tienen que crear su nueva estructura, nada que tenga que ver con Felipe. En ese sentido era importantísimo que todas las enseñanzas de Felipe y de María Magdalena, principalmente, fuesen omitidas y borradas de cualquier registro, porque automáticamente ponen en entredicho todo el fundamento de la Iglesia Católica. Bueno, aparte de que ya de por sí las escrituras ponen en entredicho toda la estructura de la Iglesia Católica. Entonces tenemos aquí un segundo grupo. Luego hay un tercer grupo. O sea, el primer grupo está basado en el concepto judaico, la mentalidad judaica. Entonces tenemos en este grupo a Jacob y a Shimon, y también tenemos a uno de los apóstoles de Yeshua que estaba más cerca de él, que era Juan, sí, Yohanan. Yohanan también. Estos son los principales dentro de la filosofía judía que tenían ellos con los judíos. Luego están estos como Andrés, Esteban, María Magdalena, estos que estoy diciendo, Tomás, Tadeo, que tenían una visión más cercana a la de Yeshua, que aunque no le guste a los que lo van a escuchar ahora mismo, era la misma filosofía que 500 años antes había enseñado Siddhartha Gautama, es decir, el Buda, la misma filosofía. Luego, la tercera, y no porque ellos siguiesen a Gautama, sino porque lo mismo que está diciendo Yeshua es lo mismo que está diciendo Gautama, porque la base es la misma, porque la verdad es la misma. No es como cuando alguien dice, hay una verdad por aquí, otra verdad por aquí. No, hay opiniones. La verdad es una, porque si no ya no sería verdad. Ya no sería verdad. Ya no sería verdad. Ya no Y sería después verdad. se está metiendo ahí un bucle de sonido. Después está un tercer grupo, Después que está es un el que tercer grupo. se basa en la filosofía de Pablo. Entonces, la filosofía Pero de fíjate, Pablo, ahí podríamos... dame un segundito para terminar ahí. Perdón. Bueno, sí, ¿qué quieres decir? Sí, sí, porque creo que también hay otro grupo importante de mencionar, porque tuvieron, bueno, bastante impacto en lo que hoy se empieza a descubrir y entender, y que son los gnósticos. Y es lo que te quería consultar, que por ejemplo, Sí, pero hoy los gnósticos son el resultado, más o menos en el siglo II, de las enseñanzas y la filosofía que traían María Magdalena, ¿sí? Andrés, Esteban, ellos, o sea, ese grupo de ellos es de donde sigue la línea de pensamiento, o sea, no es que sea su escuela, sino que la línea que ellos seguían, la forma en la que ellos tenían de ver las cosas, es la que siguió Valentino de Roma. Valentino siguió las enseñanzas de ellos que eran las más acercadas a Yeshua, no como Santiago, que las orientó más, digamos, al judaísmo. Pablo, que aunque las orientó con el judaísmo, no estaban orientadas a los judíos, sino a una sociedad que no tenía nada que ver con los judíos y no sabía cómo pensaban los judíos, que era la sociedad de Asia Menor, ¿sí? Lo que hoy día es Turquía. Aún así, él también trató de incorporarse en la mentalidad egipcia y en la mentalidad romana. Incluso en el tiempo de Filón de Alejandría, ¿sí? También estas filosofías tuvieron cabida en Egipto, porque Egipto estaba bajo una importante influencia griega. Hay que entender que toda esa región tenía una forma de pensar filosófica muy afín a la cultura griega. ¿Y ahora qué pasó? ¿Te fuiste a otro planeta? No, aquí estoy, solo que se salió la cámara, pero bueno, no importa. Vale. Pues eso, pues esos mira, son los tres grupos eso, principales, yo diría que las tres principales corrientes que dimanan de Yeshua, y digo principales porque había muchísimas más, pero considerando cuáles eran los precursores eran discípulos de él cercanos, que eran los discípulos de él que estuvieron con él casi que desde el principio. Después están sus hermanos y la interpretación que tenían sus hermanos, completamente judaica, y luego estaba Pablo con su versión también completamente judaica, pero no orientada a los judíos, como si era
con los hermanos de Yeshua, que él la estaba orientando es a gente que tenía, digamos, esa perspectiva griega o la perspectiva social de aquel entonces. Sí, yo te introducía el tema de los gnósticos, por eso mismo que tú venías acotando cuando lo mencioné, y es que dentro de las escuelas gnósticas se pone como parte de su literatura esos textos como el Evangelio de Felipe, el de María Magdalena, el de Tomás, se incluyen como parte de los textos gnósticos. Entonces, por eso te hacía esa pregunta, porque si fueron ellos los que, en tu entender, que pues para mí, cuando leo esos textos, realmente te sacan, te ponen otra imagen del Jesús que conocemos, ¿no? Del Jesús de los evangelios. Es muy, muy diferente la que vas a encontrar en esos textos. Entonces, eso también ayuda a entender, primero, que los primeros siglos de los primeros cristianos, la cosa no era como la gente cree. Ya habían diferentes corrientes de pensamiento. Incluso, pues yo no sé en qué corriente cabrían muchos de los que hoy también hablan de que Jesús era esenio o que estuvo con los esenios. Y que, por ejemplo, tenemos que yo no sé dentro de qué corriente cabe ese famoso texto, bueno, famoso para los que lo están en esta búsqueda, este famoso texto llamado el libro Esenio de la Paz, que es un libro donde se supone que es Jesús el que está hablando. No sé si estos esenios, qué relación tenían con estos cristianos o con estos gnósticos en cuanto a conocimiento, o quién se derivó de quién, o si es que Jesús realmente pasó tiempo con esa comunidad esenia, porque es importante, estos datos ayudan a que la gente que jamás de los jamases, o sea, solo tiene la idea del Jesús de la iglesia evangélica o el Jesús de la iglesia católica, pero no tiene ni la más mínima idea que existieron en el mismo lugar donde Jesús, conocemos según los evangelios, estuvo, corrientes como la esenia, corrientes como los gnósticos. Entonces, ya nos explicaste y nos dijiste que, por ejemplo, en el caso de Tomás y en el caso de María Magdalena, pues la corriente gnóstica más bien nace de ellos. O sea, no es que ellos la fundan, porque tampoco es que María Magdalena o Tomás o Felipe no es que la fundaron, fundasen, sino que de lo que ellos enseñaron es de lo que después Valentino y otros que estuvieron con él se ciñeron. Ellos dijeron, vamos a ceñirnos a esto porque es lo que encontramos que según la escritura y según lo que ellos enseñaron es lo más cercano a lo que quería transmitir Yeshua. ¿Y qué tan cercano estaba esto de las escuelas pitagóricas, de la escuela de Platón, de escuelas egipcias? Porque cuando después posterior vemos, por ejemplo, el desarrollo de mucha de la literatura gnóstica, también está influenciada por mucho pensamiento de estas escuelas. No, y lo ves en Filón de Alejandría también. ¿Sí? Ves los ejemplos, porque lo que algunas personas, o sea, y ahí encuentras, por ejemplo, el trabajo de Orígenes, ¿sí? Contra los herejes, encuentras Ireneo de León, o sea, muchos de estos primeros escritores, ¿sí? Que empiezan a realizar debates, es precisamente porque se cuestionaba mucho de toda la literatura que había, porque claro, imagínate, pasan 20 años, tú no estuviste en aquel entonces. Muchos de ellos ya están muertos, están repartidos por el mundo. No hay WhatsApp ni correo electrónico, email para escribirle y preguntarle, oye, lo que dijiste en tal fecha que está escrito, ¿eso es tuyo? ¿Cómo le preguntas? ¿Dónde lo encuentras? Si están a cientos de miles de kilómetros. O, ¿me entiendes? No es tan simple encontrar a alguien. Entonces, o corroborar un hecho, de manera que las cosas se vuelven más bien mitos, a veces se vuelven leyendas urbanas y se vuelven tradición. No hay tampoco una imprenta, ¿sí? Como en el tiempo de Gutenberg, me parece el nombre. Entonces, ¿cómo se guarda la información? ¿Cómo se legitima que lo que dijo fulanito es así?
Aparte, ¿cómo te vas a acordar tú exactamente lo que dijiste hace 30 años? Sí, no es como ahora que tú tienes una grabadora, tienes un video. Freddy, ¿te acuerdas lo que dijimos una vez en un programa hace 10 años? Te metes a YouTube, en la base de datos de tu archivo, aquí está exactamente y cómo lo dijiste y cómo lo articulaste y en qué minuto. Pero si no tienes esta tecnología, no hay manera. Y esto, el tema de los manuscritos, tienes que tener una persona que sepa escribir. Y cuando digo saber escribir, no es simplemente hacer un trazo gramatical. Me refiero a que tú tienes que saber de comprensión de lectura y de comprensión de estructura, de toda una sintaxis, ¿no? Entonces, eso no todo el mundo lo sabía hacer. Y después, ¿dónde lo escribes? ¿Cómo lo conservas? ¿A dónde va a parar? Y cualquiera podría decir, a mí ¿quién me dice que eso que estás escribiendo, o sea, eso que me estás mostrando es un texto legítimo que le puedo atribuir a fulanito o a menganito? Entonces aquí había un debate que empezó a surgir ni siquiera 10 años después sobre la autenticidad de ciertos escritos y quién me iba a ratificar que fuese. Es decir, imagínate, yo escribo un texto y se lo paso a un compañero mío y él se lo pasa a otros y dentro de ese grupo dice, mira, esto es un texto que dejó Frederick hace 15 años y ahora está él por allá, subió en un barco y quién sabe cómo confirmamos que realmente es un texto de él. Y llega voces de otro y él me dice, me das una copia de ese, entonces se toman 2 años o 2 meses y hacen una copia lo más fidedigna posible. El otro se lo cuenta al otro y así sucesivamente. Pero pasados 40 años preguntan, oye, ¿qué tan fidedigno es este texto? ¿Dónde está Frederick? No, si lo mataron por allá, lo degollaron y ahora cómo sabemos ¿a quién se lo preguntamos? Si esto ha ido pasando, voy a preguntarle a alguien de una comunidad, me pego cuánto, 1 año hasta que averiguo qué tan fidedigno es y me dirán, sí, por aquí pasó este texto, pero yo simplemente corrí la voz. Yo no estuve ahí viendo si lo escribía. Y aparte tampoco sé si el escritor estaba de buen ánimo y escribió algo desahogándose o porque tuvo un día malo y a lo mejor no coincide con otra cosa que escribió, de manera que es un tema muy complicado. Y al final, quien tiene aquí la última palabra es el Espíritu Santo, porque, ¿cómo sabemos? Otra cosa es que puedes cotejar. Es decir, lo que dice aquí, lo que dice aquí, coincide. ¿Sí? Coincide. De modo que estos primeros apologistas y estos detractores que surgen entre el siglo I y el siglo II se ven en esta tesitura de discutir la fidelidad de la literatura y las enseñanzas que se habían estado expandiendo. ¿Por qué? Porque si los propios aprendices de Yeshua que estaban con él no entendían lo que él estaba enseñando, ¿cuánto menos lo van a entender otras personas del mundo occidental que no estuvieron con él día y noche, escuchando y viendo las cosas que estaban ocurriendo? De modo que no es tan simple. Y como digo, esto es un problema especialmente del mundo occidental. Si ves la mentalidad que tenían los romanos, piensas, es bastante complicado que esta gente entienda lo que estamos hablando. Si ves la mentalidad de los griegos, dices, con lo que me estabas preguntando, la escuela pitagórica, la escuela de Platón, no sé tanto sobre la escuela pitagórica, ¿sí? Pero de la escuela de Platón tenía una forma de pensar, pero hay un problema con la cultura griega en aquel entonces, y es que la concepción del mundo, de un mundo más allá de la materia, era una cuestión compleja. Llevaba un poco tiempo dilucidando qué podría ser el alma, la psique, ¿sí? La psique, como para poder imaginarse lo que nosotros hemos estado hablando en estos programas, lo que se habla desde los años 60, de los años 70, que es la existencia de otros planos dimensionales, de seres de otras dimensiones, de un mundo, ¿sí? Como el concepto de la teoría de cuerdas y la teoría de supercuerdas. ¿Cómo ellos se supone que iban a entender eso? No hay manera de poderlo entender porque tú solamente ves cosas físicas, árboles, piedras, animales. ¿De dónde te vas a plantear la existencia de otras dimensiones? Te dirá dimensión. ¿Qué es una dimensión? No, otro plano paralelo. ¿De qué me estás hablando? ¿De plano de qué? Solo quítanos el cine y se nos quita una gran imagen en nuestra mente para poder dilucidar ideas o conceptualizar imágenes en 3, 4, 5 dimensiones. Gracias al cine podemos imaginar cosas mucho más amplias. Pero si nos quitas eso, nuestro espectro de análisis y visualización de algo se reduce enormemente. Entonces no podemos tener un punto de referencia o un precedente para saber qué significa eso. Y ahí es donde se queda esa laguna sobre qué es el reino de los cielos. Por eso lo mejor que podía hacer Yeshua es decirles, es semejante a o es semejante a aquello, pero no lo puedes ver si no has tenido una experiencia transcorporal. ¿Sí? Y es por eso que muchas veces era importante que estas personas tuviesen experiencias cercanas a la muerte, experiencias, ¿cómo se dice?, de desdoblamiento, ese tipo de experiencias, ¿sí? Como
bueno, mucho de lo que tiene que ver con la implicación del DMT en el cerebro para realizar este tipo de conexiones. Estados alterados de la conciencia. Estados alterados de la conciencia, correcto. Porque de un punto de vista natural piensas, yo no puedo ver nada de eso. Ahora lo quiero creer, pues lo creo, como dicen por ahí religiosamente, fe ciega, ¿sí? Como dicen religiosamente, lo creo, pero lo quiero aceptar, pero en realidad no tengo un fact, ¿sí? Algo fehaciente, algo demostrable de que eso no me lo estoy imaginando yo o lo quiero creer porque me da la gana. Y ese es el asunto que tiene la cultura algo griega. Que me impacte para que yo pueda asimilarlo mejor. Claro, los romanos, por ejemplo, tenían esta idea del numen como este ser que es invisible, que está permanente, está en todo y lo adhiere todo, ¿sí? Todo está como en ese numen y hay muchos númenes como entes o cosas que existen, porque les gustaba más el concepto, digamos, de los espíritus como los japoneses, pero que se introdujese la creencia en sí era muy relativa. Bien, y después si nos vamos a la cultura egipcia, a lo mejor podría tener cabida, pero lo que fue el Egipto antiguo, eso quedó atrás después del gobierno de los Ptolomeos, ¿no? Entonces, ahora era pura cultura griega. ¿Y qué más podrías hacer? Ya después irte para la India. Entonces ya es otra historia. O sea, lo que pudo haber ocurrido de las enseñanzas de Yeshua hacia la India, allá habría tenido más cabida, pero eso es otra historia, ¿no? Sí, en este caso, para seguir ahora voy a colocarme acá para continuar con la historia de los padres de la iglesia. Es interesante, pues, conocer que en ese concilio, obviamente, bueno, yo no conozco tanto los concilios que existieron antes de Constantinopla. O sea, si hubo otros concilios, mejor antes de hacer el análisis que quería hacer, cuéntame, ¿existieron concilios antes del concilio de Constantinopla? ¿Se registran concilios? A ver, el primer concilio sé que es una pregunta un poco abierta porque obviamente seguro que reuniones entre varios para definir ciertas cosas siempre existió. Sí, ok, aquí la cuestión es entender lo siguiente, a ver si puedo trasladar este pensamiento. O sea, nosotros estamos pensando que todo ya estaba definido, como hoy lo conocemos. Pero seguro, como vemos en la Biblia, hubieron discusiones de un lado por otro lado en las diferentes corrientes. Pero como hablan de concilios oficialmente, la historia de la Iglesia Católica, pues yo me pregunto, si, según yo entiendo, el único concilio donde se conforma la estructura que conocemos es el de Constantinopla. ¿Hubo otros concilios en eso que llaman los padres de la Iglesia? ¿Y quiénes son estos padres de la Iglesia? ¿Qué les llaman? Hubo unas especies de concilios y tratan de meter una que fue, que tuvo que ver con Santiago, le llaman la de San Pedro, pero en realidad tiene que ver con Jacobo, con Santiago, que fue en Jerusalén. Lo que pasa es que ellos cogen cosas que no tienen nada que ver con ellos y dicen, ese es uno de los primeros concilios que tuvimos. No, usted no tiene nada que ver ahí, eso fue en Jerusalén. Y eso fue con el hermano de Jesús. O sea, los romanos en ese entonces eran los enemigos e invasores del pueblo de Israel. No tienen nada que ver aquí con nada. Bien, entonces hubo algunos concilios de gente que había seguido la escuela de Pablo. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pone a administradores, observantes, que es donde viene la palabra episcopo, de viene la palabra que se traduce en obispo. Entonces, él pone unos administradores para que vigilen las congregaciones, administren, revisen, que ya lo dice en sus cartas, ¿sí? Que el que hace esto, que sea hombre o una sola mujer, etcétera, etcétera, que sea bien aceptado por la comunidad, un hombre serio, sobrio, etcétera. Entonces es una persona que elegían ellos para administrar porque eran muchísimas comunidades. Es una cuestión lógica. Necesitas una estructura de administración, ¿no? Entonces cuando va pasando el tiempo, fallece Pablo, fallece Pedro, fallece Yohanan, ¿sí? Después de todo el asunto de la isla de Patmos con el libro de la Revelación. Y a partir del año 100, toda esa gente no iban a seguir ahí. Ya no estaban. Entonces, ¿quién quedaba? Empezaron los siguientes administradores a pues, administrar. Y cuando ellos iban cuando envejecían, pues ponían a otra persona a administrar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es como el cuento del teléfono roto, ¿sí? Que coges el vasito con una cuerda y el otro, y yo te voy y juegas con
teléfono roto, no, que tú le cuentas a alguien en el oído una cosa y el otro, el otro, y después de que ha pasado por 10 orejas o 20 orejas, dice algo que a lo mejor ni siquiera se parece a lo que dijo el primero. Ahora, eso es lo mismo con el tiempo. El mensaje se va deteriorando, se va deteriorando, se va deteriorando y pasa a lo largo del año 120, especialmente empieza los primeros inventados concilios, que eran más bien discusiones entre ellos, hubo como 3, 4 concilios, sobre cuestiones de ellos, o sea, de los administradores que van quedando después. No tiene nada que ver con Pedro, no tiene que ver con Pedro, ni tiene que ver con Jacobo, que era el verdadero gestor, el administrador que mandó Yeshua. O sea, el que impuso Yeshua fue Jacob, y luego él a su siguiente hermano, pero con la destrucción de Judea eso no continuó. Lo mismo Pedro, se sabe que Pedro no estaba en posición de estar administrando y gestionando nada, porque basta ver la manera en la que él hacía las cosas. Entonces, hay otra razón por la cual él le dice a Pedro que él se encargaría de dirigir al grupo, pero se ve que Pedro no estaba en capacidad de hacer nada de eso. Era una persona demasiado impulsiva, muy machista, muy poco tolerante. No era una persona adecuada para eso. Jacob era una persona mucho más centrada. Bien, y él tuvo una mejor visión como digo, cuando Yeshua resucitó. Entonces, está Pablo. Pablo delega eso a otras personas. Pablo ni siquiera estaba conectado con los apóstoles, no estaba conectado en el sentido de que no fue discípulo de Yeshua. Él interpretó. Entonces, otras personas que ni siquiera ya eran judías, no tenían nada que ver con la historia original, no tenían nada que ver con el lugar original, ya estaban en otros sitios, en otra época. A los judíos los habían echado de su tierra, ¿sí? No había conexión con la fuente. Bien, entonces cuando pierdes la conexión con la fuente, no tienes un punto de referencia, no tienes el lugar original, no tienes dónde están los libros originales, dónde están las personas originales con todos estos problemas que hubo con los romanos. Y ahora, ¿a quién vas a ir a buscar? Están todos huyendo, escondiéndose de los romanos. Entonces, toman otras personas y tratan de mantener la estructura de lo que estableció Pablo, no las enseñanzas de Yeshua. Bien, ellos se basan en las enseñanzas de Pablo. Entonces son escuelas paulinas lo que en realidad va continuando. Y así se sucede hasta el año 317. Más o menos ahí se suceden estos cambios. Ahora, pasa que cuando Constantino está en el poder, que él practicaba el mitraísmo, encuentra que hay un problema social increíble con la comunidad creciente de todos estos seguidores de Pablo. Bien. Digo seguidores de Pablo porque estrictamente son seguidores de Pablo, no son seguidores de Yeshua, no siguen la forma de pensar de Yeshua, siguen las enseñanzas de Pablo. Entonces, todos estos seguidores, había un conflicto con las políticas del imperio y ellos eran perseguidos, y hay que saber que ellos enseñaban escondidas. Entonces, el gran enemigo, el gran anticristo de la sociedad cristiana, por así llamarlo, siempre fue el Imperio Romano. De hecho, el primer anticristo desde el punto de vista de ellos era Nerón. Para ellos Nerón fue el primer anticristo. Bien, bastaba ver todas las cosas que Nerón hacía. Después también estuvo, no sé si fue Domiciano, no me acuerdo quién fue el que mandó a la cárcel, a prisión en la isla de Patmos a Juan. Entonces hay que ver que en realidad eran los enemigos, no eran nada de cristianos, eran enemigos. Ellos cogen todo este movimiento y dicen, vamos a cogerlo, en vez de estarlos atacando, tenemos aquí una ventaja increíble si convertimos esto en la religión del imperio. Aparte, ¿quién se va a ofender dentro del imperio romano si una religión como tal, dentro de la cultura romana, no estaba estructurada con esa fuerza con la que sí tenía la convicción los llamados cristianos, que los podían crucificar, los podían echar a los leones, les podían los podían encarcelar, y ellos no renegaban de su convicción, de manera que era algo bastante positivo si tú adherías eso al imperio, y se acabaría la persecución a todos ellos y amarían al imperio, porque les ha permitido, o sea, el Estado, el amor del Estado, a la bestia. Entonces, amas al Estado porque te permite hacer eso. Y entonces, para congraciarse con ellos, simplemente modifican todas las cosas, cogen, bueno, a partir de ahora ya no está Hades, esta figura, ahora vamos a llamarla Satán, ahora ya no está Zeus, ahora lo vamos a llamar Domine, y ahora ya no están estos 12 dioses del Olimpio, los vamos a llamar Pedro, Juan, Santiago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos crean todo este sincretismo, y todo este movimiento tuvo su mayor fuerza durante el concilio de Nicea. Ahí se establecieron las principales bases de todo esto. En el tiempo de Jerónimo de Estridón, que era una persona que se movía mucho
O sea, viajó bastante, de hecho estuvo un buen tiempo en Israel, bueno, en Tierra Santa en ese entonces, y aprendió la lengua que ellos hablaban, ¿sí? Aprendió el arameo. O sea, él es el que dicen que se relacionó con los esenios y encontró estos manuscritos ¿Quién, donde los perdón? esenios. Jerónimo de Estridón. Y una de las cosas importantes de Jerónimo es que fue la persona a quien se dirigió la tarea de coger los libros que, o sea, ellos primero cogieron y dijeron, estos libros son los que vamos a establecer como los canónicos. Bien, o sea, que es un invento de la Iglesia Católica. Cualquiera que diga la Biblia, el canon es la palabra de Dios, pues tiene que ser católico, porque ellos Ese es un son punto los que... ¿Cómo? sí, ese es un punto que yo quiero analizar, pero hay antes otros aspectos que quiero seguir escarbando antes de llegar a ese punto y de situarnos en lo que sucedió en el concilio de Nicea, de Constantinopla, perdón. De Nicea. Constantinopla fue después. Bueno, que El primer concilio de Constantinopla fue en el 382 o 381. El de Nicea fue en el 325. Me vas a explicar uno y luego el otro, porque antes yo quiero comenzar por esta cuestión de la supuesta sucesión de Pedro y el papado, pero antes y los papas que le siguieron. Antes de esto, quisiera hacer una acotación que me parece importante para analizar este siguiente punto, y es que lastimosamente cuando a nosotros se nos dice que el primer papa fue este, que el segundo fue este, que el tercero fue este, pero nosotros pensábamos que todo era, como dije anteriormente, una perfecta armonía, que todos estaban unificados en el pensamiento y en la cuestión de las enseñanzas y la doctrina, que todos, o sea, casi como tenemos la Biblia hoy día, es que todos igual pensaban de la misma forma. Sin embargo, no analizamos ni visualizamos en nuestra cabeza que realmente, como tú lo dijiste hace un momento, cada uno de estos discípulos va creando, no sé si la palabra correcta sería crear, porque no creo que fuese su intención o quién sabe, pero obviamente cada uno de los discípulos se va convirtiendo en un maestro y al ser maestro va también discipulando a otros. O sea, es una cuestión de multiplicación. Por ende, ¿a dónde quiero ir? Que podamos figurar en nuestra cabeza que en ese tiempo lo que había es escuelas de cada discípulo. No sé si me voy a entender. Así como vemos en la antigua Grecia que estaba la escuela pitagórica, la escuela de Platón, la escuela de este, la escuela del otro. ¿Sí? Así como podemos ver, pues, hoy día o hablando de grandes científicos, aquellos que estudiaron con, no sé yo, con Einstein, o aquellos que estudiaron, o sea, en todos los tiempos han existido maestros y si quiere llamarse así, cada uno tenía su escuela. Así como Jesús tuvo su escuela, bueno, por decir una idea. Cuando me refiero a que tuvo su escuela, es que tuvo sus discípulos y estos pues se multiplicaron. Entonces, no es que en ese tiempo, porque aquí lo que quiero que lleguemos, no es que en ese tiempo ese papa segundo, vaya, por ejemplo, Pedro, si fue papa, como dicen ellos, es que Pedro tenía unificado el mismo criterio con Juan, el mismo criterio con Tomás, el mismo criterio con María Magdalena, o sea, tenían la misma doctrina, el mismo credo lo tenían. Tenían la mismita forma de pensar en absolutamente todo. No era así. No era así. Cada quien tenía, por llamarlo de alguna manera y poder dibujarlo de una forma más comprensible, cada quien tenía su escuela. Cada quien tenía su proceso de aprendizaje. Cada quien tenía su forma de cómo había asimilado el mensaje de Jesús. Lo que hoy tenemos es lo que posteriormente sucede con toda la extensión y derivación que sale de ellos, pero no es que había una unificación doctrinal como la creemos tener el día de hoy. O sea, por favor, si tenemos el mejor ejemplo en la Biblia, en el conflicto que tiene Pedro y Pablo, y no es que entonces ahí decidieron hacer una doctrina y unificar una doctrina. Si me doy a entender. Este principio es bien importante porque lo que nos quieren mostrar de historia de los padres, los primeros padres, o los que llaman, perdón, los primeros papas, que les llaman papas, o que les dicen los primeros papas,
eran alumnos de la escuela de Pedro. Para que De lo Pablo. puedan ver. Bueno, aquí estaba viendo en lo que estaba, por ejemplo, en el caso de Anacleto, que fue el tercero. Dice aquí que Anacleto conoció a Simón Pedro, de quien se hizo discípulo y colaborador junto con Lino. Pedro lo bautizó y se ordenó sacerdote de la iglesia naciente. Entonces, La cuestión es que esto son cosas muy extrañas. pero Muy sí me entiendes extrañas. perdón, sí me entiendes hacia dónde quiero llevar el diálogo ahorita. O sea, no Sí, es pero hay tema. cosas, o sea, esta cuestión, para el que no está familiarizado con las verdaderas enseñanzas de Yeshua, ni está familiarizado con la cultura judía, este modus operandi es muy extraño. No guarda ninguna Vale. relación, parece inventado. Es que por eso es inventado. No hay ninguna referencia, ningún registro donde, es decir, que ellos bautizasen a alguien, sí, eso tiene sentido. Pero que ellos hayan puesto de sacerdote a alguien, eso no entraba dentro de ellos, porque Le representase a todo lo que llaman iglesia cristiana, no porque todos habían tantas escuelas de pensamiento, habían tantos maestros, no era así, no había esa unicidad, si quieren ver, de criterios doctrinales, no existía. no solo eso, Entonces, sino que casi todos ellos, que hasta que ellos, o sea, hasta donde sé, eran judíos. Pablo era benjaminita, no correcto. eran levitas, ellos no eran levitas. La única levita de los que yo sepa de los discípulos de Jesús era la mamá de Jesús, que era Mamá levita. mía. O sea, sí, la madre biológica de Yeshua era levita. No había levita. Entonces, ¿cómo ellos se iban a atrever a inventarse un sacerdocio? ¿Tú te imaginas donde se enteren los judíos? Le dicen, ustedes están locos. ¿Cómo que sacerdotes? Si los sacerdotes son levitas y están bajo una estructura que tiene que ver con Aarón y Moisés. Ahora de repente ustedes no solo se lo inventan, sino que se toman el atrevimiento. Si ya no tienen pocos problemas, ahora se inventan, van a meter a los gentiles a darles un sacerdocio. Eso no tiene ninguna coherencia. O sea, es falso desde la propia base de la estructura y especialmente viniendo de Pedro, incluso de Pablo. A ellos no se les ocurriría semejante locura de decir, me voy a inventar un sacerdocio que no guarda relación con los levitas. Solo falta que diga, no, es que es de Melquisedec. No. O sea, ni es de los sacerdotes, ni eran judíos, bien, eran gentiles. ¿Y sacerdotes de qué si no hay templo? O sea, no hay coherencia. Eso es un invento. O sea, por su propia naturaleza te das cuenta que es un invento. Y lo segundo, que ratifica que es un invento, es que no hay ninguna mención de nada de eso en la literatura original. Jesús nunca mencionó nada de eso. Y por encima de todo, este concepto de las sucesiones suena bastante sospechoso y ¿cómo se dice? Conveniente. Porque Yeshua en ningún momento dijo nada de la sucesión. Él dijo, hagan discípulos. Eso sí dijo. Es decir, personas que lleven a cabo una disciplina de vida en la cual tomen como base mis enseñanzas. Eso es lo que él mandó. Pero ni mandó una religión, ni mandó a crear ninguna estructura en ningún sentido, ni dijo, tú vas a administrar esto y vas a mandar al otro a que haga lo otro. No. De hecho, cuando le dice a Pedro, tú eres Kefa, ¿sí? Cefa, de céfalos, de cráneo, la cabeza. Tú eres la cabeza de este grupo. Ellos te han seguido a ti porque tú eres el más, ¿cómo se dice? Irascible, el más impulsivo, ¿vale? Sí. El más impulsivo eres tú eres la cabeza. Y por eso le llamaba Pedro, ¿sí? Porque era una piedra, testarudo también. Entonces dice, ellos te siguen a ti, tú vas a ser la base de ellos. Pero cuando yo no esté, ustedes van a ir a buscar a Jacobo. Fíjate lo importante, ¿sí? Porque Jesús sabía que Pedro era una persona demasiado impulsiva y ni siquiera entendía muy bien su mensaje. Así que él les dijo, ahora todos ellos te siguen a ti, porque mi hermano está por allá con la cabeza en las nubes. Pero cuando ya me han visto resucitado, cuando yo ya no esté con ustedes, vayan a buscar a Jacobo. Porque ¿Dónde él sí va a estar registra más eso? Para centrado. que le pueda decir a la gente. ¿Cómo? ¿Eso está ¿Dónde se registra ese? En las cartas de Jacobo. Una carta de Jacob. Okay. Pero no está en el canon. Entonces, Sí. estas son las cuestiones importantes de eso. Y estaba mencionando lo de Lino, estaba mencionando de Lino de Volterra y el otro tipo. No hay nada de eso escrito, Anacleto. Aunque estuviese escrito, sí, tiene sentido que los bautizase, por supuesto, ese es el protocolo. Pero que los nombrase sacerdotes, él no puede tomarse esa atribución.
Y aparte, Yeshua nunca mencionó nada de eso. Él nunca dijo, nombren sacerdotes. Él solo dijo, bautícenlos y que pongan en práctica mis enseñanzas. Esa es la filosofía. Y ves, así sigue el mismo ordenamiento de la cultura judía, de otras culturas. Siempre sigue ese lineamiento. Cuando tú pones en concepto de sucesión, eso viene de lo que estuvimos hablando la vez pasada, de las monarquías. Ellos son los que establecen una sucesión. Pero ellos establecen la sucesión sanguínea. Pero en este caso, la sucesión ellos se la inventan no sanguínea. Se la inventan a través de una persona que presuntamente tiene una autoridad divina y él pone la mano sobre ti, te unge, etcétera, y te pasa el poder. O sea, es una cosa sacada, copiada del sacerdocio aarónico. Lo han plagiado. ¿Para qué? Para poder legitimar eso, porque si no dirían, a ver, tú eres papa, pero espera, y tú no eres hijo de otro papa. Entonces no hay una sucesión sanguínea. Pero si hiciesen eso, entrarían en conflicto con los reyes. Entonces ellos tienen que demostrar de alguna manera que están por encima de las monarquías. Y la manera de poder demostrar que están por encima de las monarquías es que ellos están por encima de una sucesión consanguínea, sino que hay una sucesión divina, hay una autoridad especial. Como todo eso suena abstracto, pues le comen el cuento a los reyes y siempre los reyes tenían que estar sometidos, bueno, no siempre, ¿sí? Estaban sometidos a un sacerdote que estaba ahí espiándolos, haciéndose y ellos como tenían miedo del castigo divino, le seguían la corriente. Como digo, excepción de algunos que dijeron, no quiero saber nada de ustedes, que le llaman la contraria a la Iglesia Católica, ¿sí? Pero por lo regular, ese fue el cuento. Por ejemplo, ¿de dónde viene esta historia tonta de decir que vinieron unos reyes de Oriente a darle presentes a Yeshua? ¿Cómo que reyes de Oriente? No fueron ningunos reyes, y ahí te dice que eran astrónomos. Entonces, utilizan el cuento de que eran unos reyes que vinieron a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera te inculcan culturalmente de que los reyes deben obediencia al representante de Dios. Bien, entonces así todos los reyes de la tierra tendrían que estar sometidos al Papa. ¿Por qué? Porque es una cuestión divina, es un llamado divino, pero es un cuento. Entonces lo que vemos en la conformación de lo que llaman las sucesiones apostólicas de los papas, pues realmente yo voy a ser sincero, yo no he estudiado a profundidad todo ese relato histórico, solo que se me hacen extrañas ciertas cosas como las que venimos platicando, y no me extrañaría que, por lo que también he conocido y sí me he informado sobre, por ejemplo, que en algunos de los concilios existieron estos conflictos doctrinales y nace toda esta persecución de herejías contra aquellos que pensaran diferente. Por ende, no me extrañaría que en la conformación de ese famoso listado de los primeros papas, porque obviamente ya hablar de los que salen después del tercer siglo, pues ya es directamente una cuestión que comprende a la estructura de la iglesia como la conocemos, pero hablemos de los anteriores. No me extrañaría que esta conformación de los anteriores, aparte de sustentarla en la escuela de Pedro y en la escuela de Pablo, también tenían el componente de que fuesen aquellos líderes ya muertos, que no estaban en el momento que les empiezan a tildar como papas. O sea, yo creo que esta gente se murió y, o sea, ellos jamás se vieron como papas, y si hoy salen de las tumbas, nos podrían dar testimonio de que, o sea, como cuando yo fui papa. ¿Qué es eso? ¿No? Es otras cuestiones interesantes. Yeshua nunca mandó a la institución, eso es lo que te iba a decir. Yeshua nunca mandó a la institución de ningún papa. Ahora, quitemos la palabra papa, porque eso suena a ensalada, papa, zanahoria, cosas así. Digamos padre. Yeshua nunca instituyó ningún padre. Y en ningún momento le dijo a Pedro, tú eres padre. ¿Sí? Él no dijo nada de padre. Y padre viene también la palabra patria. ¿Sí? Por eso la patria es el Estado. Entonces, ahí viene el mismo cuento. La Iglesia Católica y el Estado, algunas personas creen que hubo una división entre religión y Estado. Eso nunca existió. Eso le hicieron pensar a la sociedad. ¿Sí? Pero en realidad siempre fue lo mismo. El Estado, ¿sí? La patria, el pater, y el Papa, el Padre, ¿sí? Se crearon en uno solo. Por eso Jesús se anticipó y dijo, no llaméis en la tierra Padre a nadie, porque solo tenéis un Padre, el que está en los cielos. Entonces, él es el primero que dice, no es legítimo el concepto del papado. Te lo está diciendo claramente él mismo. Y en ningún momento instituyó nada similar, ni ningún tipo de jerarquía. Porque cuando tú estableces una jerarquía, automáticamente violas el derecho del ser humano, porque todos somos iguales.
Tú puedes poner una persona que sea administradora, ¿sí? Pero Yeshua ni siquiera entró en temas de administración de ninguna cosa. Simplemente le dijo, Pedro, tú ahora a ti te siguen porque tú eres ahora como el más fuerte, ¿no? Todos como lo natural de un ser humano, ves a alguien que es el que más destaca y los demás lo siguen. Pero cuando yo no esté, van a encargarse de seguir a Jacobo. Pero nada dijo de institución de nada. Le decía, tú vas a ser el que se va a encargar de tal, tú vas a encargarse. No, de hecho las cosas que gestionaban entre ellos eran más bien, no eran desde el punto de vista de jerarquías, ni desde un punto de vista de administración casi que institucional o cosas así, sino, Judas, ¿tú te parece bien que tú administres la parte económica? Bien, ok. Mujeres, no, nosotros quisiéramos poder asistirles a ustedes en la comida, en ciertas cosas. Ok, muy bien. Necesitamos otras cosas. ¿Quién se encarga? Nosotros nos encargamos de tal cosa. Fantástico. Una comunidad. Entonces funciona como comunidad. Nunca funcionó como jerarquía. El propio Yeshua ni siquiera, si lo analizas bien, ni siquiera mostraba roles interesados en una especie de jerarquía, pese a ser quien es y que las personas lo entendiesen como tal. Nunca montó ningún tipo de jerarquía, ni institución, ni concepto jerárquico. Cualquiera que lo analice bien se da cuenta de que en ningún momento dejó ninguna premisa sobre eso, ni él mismo se comportó como tal. No dijo, nuestro grupo se va a instituir en tal ciudad y vamos a tener un edificio para esto y otro, y tú te vas a encargar de aquello, a ti te nombro tal. No. ¿Por qué? Porque eso iría en contra precisamente de lo que él trata de transmitir. Si el universo no es real y la existencia de la que vivimos, todo el universo no es real, estamos en una lucha contra el ego. Si yo me pongo a instituir eso, estoy dando legitimidad a las imágenes y a los conceptos y voy a hacer que las personas salgan de una línea de objetividad para irse a las formas, a las imágenes, a los conceptos, que utilicen el sentido común a la hora de organizarse, pero ya está. Sí, y regresando a eso que estaba mencionando, es que a mí me surge, bueno, analizo y concluyo lo siguiente. Cuando existieron todos estos conflictos y empieza todo este concepto de la persecución, de las herejías, que no dudo que hay mismos ejemplos donde hay personas que tuercen o que ya torcían lo que llamamos ese mensaje divino, ¿no? Como aquel mago que se encuentra Pedro, que se registra en uno de los textos del Nuevo Testamento. No dudo de eso, pero a lo que voy es a cuando ya la iglesia organizada empieza a hacer esta persecución y a dar títulos de herejes y hacer la persecución, porque yo no me imagino a Pedro o a Pablo, por ejemplo, armando un grupo de personas y diciendo vamos a matar a los esenios, porque están corrompiendo el mensaje de Jesús. No me imagino a María Magdalena agarrando un machete para ir a volarle la cabeza. Bueno, no sé. De hecho, eso nos llevaría a la filosofía de Judas. A los gnósticos. ¿Cómo así? Que una de las cosas aquí, o sea, cuando yo mencioné los tres grupos emergentes, hubo un grupo que no prevaleció, un cuarto, que fue de la filosofía de Judas Iscariote. Ishcariot, o sea, Yehuda, hijo de Cariot. Y era la idea que él tenía de que él tenía que ser el Mesías. Y ahí se genera otra historia, pero si nos extendemos por aquí no viene al caso de lo que estamos hablando. Bueno. Pero tiene mucho que ver también con el hecho de por qué él entregó a Yeshua, ¿sí? Pero si hubiese prosperado el grupo de él estaba muy asociado con los celotes. Bien, estaba muy afín con el grupo de los celotes. Y los celotes habrían estado encantados de haber tenido a Jesús como Mesías. Ellos sí que querían eso. Claro, y vamos a hacer un programa del mesianismo o Jesús como Mesías. Creo que es sumamente importante analizarlo. Entonces, a lo que voy es, no me imagino yo pues haciendo una persecución contra los gnósticos, ¿sí? Es cuando ya se forma esa estructura de poder de la iglesia que comienzan estas persecuciones. Y bueno, tal vez los conceptos de herejías entre ellos, pues sí, ¿no? O no sé si se llamaban como tal algún concepto similar a herejía, pero vaya, por ejemplo, tal vez no estar de acuerdo. Me imagino que muchos no estaban de acuerdo con la forma de pensar de Santiago, quizá no estaba de acuerdo con la manera de ver las cosas. ¿Ah? Eso es hereje. Es que eso es hereje. Ellos son los que estigmatizaron palabras. La palabra hereje, que es del vocablo herexes, quiere decir de diferente pensar. O sea, cualquier persona que pensase distinto lo satanizaban. Entonces, es un hereje.
pues orgulloso de ser hereje porque tengo libre pensamiento. Es decir, hereje es de diferente opinión. Tú piensas eso, yo pienso diferente. O sea, yo pienso de manera hereje, de manera distinta. Pero ellos se hicieron parecer como que cualquiera que pensaba distinto era algo asociado a ser malo. ¿Sí? Como la palabra que ellos inventaron también, pagano. ¿Sí? No, fulanito es pagano. Sí, ¿qué tiene de malo? Es un trabajo como cualquier otro. Paganos es un campesino, ¿sí? O villano, el que trabaja en una villa. Entonces cogen ciertas definiciones y les dan, las satanizan y de repente culturalmente vienen a significar algo que hasta es abstracto. Le preguntas a alguien qué es pagano y te dice, no, el que es de otras, o sea, ni siquiera sé exactamente qué es lo que va a entender con pagano, porque si es campesino, ¿qué tiene que ver eso con la Biblia? Te das cuenta de las estupideces. Pero dice, no, es que lo encuentro en la Biblia. Y buscas en la Biblia y hay traducciones que sí te dicen pagano. Entonces te vas al texto original y dice Goim, la gente de las naciones. Pero ser de otras naciones no judías no empata con lo que culturalmente la gente siente que significa la palabra pagano. O sea, yo no diría, soy una persona pagana porque no soy judío. Eso sería lo lógico. Es decir, es una persona no judía, Goy. Pero, sin embargo, ellos dicen, no, paganos como si es una cuestión que tiene que ver con las creencias malas que tiene alguien de por allá. Si estos los católicos son paganos, o sea, ellos son los primeros paganos porque no eran judíos. Cualquiera que no fuese hebreo era un pagano, o sea, era un goy. Entonces, ¿por qué lo tradujeron como eso? ¿Y por qué lo asocian con ser campesino si ser campesino no tiene nada del otro mundo? Ah, porque sí, los campesinos eran los incultos. El campesino era un inculto. Entonces lo que te estaban diciendo es, si tú no crees en lo que creemos nosotros, eres un inculto. Claro. Y en este caso, pues retomando a donde quería llegar es, si existían estos conflictos entre ellos, esto nos ayuda a pensar de que no había como conocemos, una doctrina unificada. Ahora bien, lo lindo de todo esto es que independientemente de que no hubiesen una doctrina como tal unificada, el mensaje en el fondo, el mensaje detrás de las letras, el mensaje espiritual sí era el mismo, aun cuando en la forma diferían, ¿cierto? Pero, por ejemplo, cuando nosotros venimos y queremos verlo a través del prisma crístico, agarramos los textos de Pablo, nosotros podemos extraer la codificación del Espíritu Santo y pasarla a través del prisma crístico y entender el mensaje crístico que está ahí. Lo puedo hacer con el Antiguo Testamento. Lo puedo hacer con Pedro. Lo puedo hacer con Juan. Y no digamos la claridad que ya me regala Tomás. O sea, cuando yo vengo y leo Tomás, claro, hay unos mensajes que todavía son un poquito más densos en cuanto a cómo los mostraba Jesús, ¿no? En esa profundidad de pensamiento, pero que cuando se ponen en el prisma crístico es el mismo, o sea, solo que está codificado. Quizás en la forma legalista de pensar como hoy, pues algunas escuelas judaizantes quieran hacerlo, quizás, o que viene Pablo en su nobleza y quiera hacer esa, como hemos dicho muchas veces, esa manera pues, cómo transmutamos este mensaje judaico y lo ponemos siempre en la misma esencia, pero dirigido a Jesús, pero en el fondo era el mismo mensaje. Pero no me extrañaría a mí que a pesar de todo eso, con esas diferencias se aprovechan y lo que hacen es, cuando enlistan esos papas, que como dije, si hoy resucitan ni cuenta, o sea, nos dirían a qué hora fui papa yo. Pero a lo que voy es, no me extrañaría que esos que se escogieron son, obviamente, los que estaban acorde a la línea de pensamiento que querían llevar para la estructura que querían formar. Así como hemos hablado en otras ocasiones de esa historia que nos relatan de que el canon fue por inspiración bíblica y que hay unas historias ahí, no sé, obviamente yo no sé qué tan real puede ser esa supuesta historia de que no sé si es que la historia exacta es que tiraron unos libros al aire y los que cayeran en la mesa eran, o que iban a dejar unos en la mesa y que en la mañana siguiente los que se cayeron de la mesa eran los que no eran inspirados, sino los que estaban en la mesa. O sea, hay una historia que se relata o que yo he escuchado que supuestamente así se escoge el canon. Entonces la cuestión es, no me extrañaría entonces obviamente que el canon y la conformación de esos papas
estaba acorde a una estrategia bien pensada de cuáles son los textos que nos van a favorecer. Por ende, cuáles son las escuelas que están acorde a esos intereses. Cuáles son esos textos donde vamos a divinizar para levantar un nuevo Dios llamado Jesús. Cuáles son los textos que nos van a ayudar para establecer una estructura y podamos nosotros luego hacer esa ¿cómo se llama? Ya se me escapó el nombre. Ese sincretismo, correcto, para poder utilizar a nosotros. Esas similitudes o sustituciones, llamémosle de alguna manera. Entonces, no me extrañaría que realmente la decisión pasó por ver cuáles escuelas. ¿Y qué es lo que quiero decir con cuáles escuelas? ¿Cuáles líderes tenían esas formas de pensamiento, esos registros que estaban, que se podían aprovechar? ¿Y quiénes de sus, llamémoslo así, de sus discípulos que pasaron por esas escuelas, podemos utilizar y darles el título de papas? No sé si me doy a entender. O sea, es que todo es una mafia. Como digo, es que no hay fundamento para el concepto de llamar padre a una persona que ni siquiera es progenitor. ¿Sí? O sea, es que son las cosas más estúpidas. No lo digamos en latín, digámoslo en español, padre. ¿Sí? Dice, ahí viene el padre. ¿Padre de quién si no tiene hijos? O sea, el propio sentido común. Es un padre estéril. Entonces no es un padre, es un ser humano, es un hombre masculino, pero es estéril. Es estéril en el sentido reproductivo, no porque puede que biológicamente no lo sea, pero si no tiene hijos, es estéril. Y, de hecho, fíjate, no puede haber sucesión si no tiene hijos, porque hasta el sacerdocio arónico, todos los hijos de Aarón iban sucediéndose uno al otro. Siempre hubo progenie. Si no hay progenie, tú busca la historia de Israel. Moisés tuvo hijos. Yehoshua, ¿sí? ¿Cómo le llamaban? Josué tuvo hijos. Tú miras a todos. El propio padre de Jesús tuvo, el padrastro de Jesús tuvo hijos. María tuvo hijas. María, la madre de Jesús, después de que Jesús nació, tuvo hijas. Entonces, había progenie. Entonces, ¿cómo va a llamar un papa, pero es estéril? ¿Sí? Porque no tiene hijos. ¿Y cómo va a haber una sucesión si no tienen progenie? O sea, todo esto es una completa contradicción, es una aberración. Luego están sus concilios. ¿Sí? Empiezan con el asunto de decir, vamos a coger todas las escrituras y las traducimos al latín. Vale, es una cuestión un poco compleja, porque bueno, ya se había hecho durante 70 años en Alejandría, coger los textos hacia el hebreo, sí, perdón, del hebreo hacia el griego, y también se hizo un trabajo muy interesante con el Talmud, sí, que es traducir el trabajo al arameo, no en esa época, ¿no? Pero hasta ahí bien. Traducir al latín es no solo que va a desvirtuar completamente la historia, porque cada vez que haces una traducción, tiras por tierra muchísimos significados naturales, pero lógico, ellos no se iban a sentir identificados con la cultura hebrea, y si no tendrían que haber tenido que estudiar la cultura hebrea, o haber tenido que estudiar el griego. Entonces dicen, no, al latín para que pase a control nuestro. Y luego lo que hacen es prohibir la lectura pública. Entonces lo que están es monopolizando. Por tanto, da igual que la propia escritura o que los propios libros del canon hubiesen sido una gran revelación. No hubiesen dejado que la gente lo leyera o que se les enseñase. Primero, hay que saber leer y escribir, hay que tener una imprenta, hay que tener literatura. Luego tiene que haber lugares donde se enseñe. Entonces, primero, esto no se va a enseñar, nosotros monopolizamos los libros y los vamos a poner en un idioma que solo nosotros manejemos, el resto de gente no lo va a manejar. Ahí es donde te das cuenta de que empieza es la mafia. ¿Sí? Entonces, sucesores, un monopolio, y lo que empieza es una mafia. Y vas viendo los concilios. ¿Por qué hay concilios? Eso es lo que quiero que veamos para el siguiente programa, fíjate. Pero quiero que veamos detalles de los concilios para el siguiente programa. Si la verdad es simple y es una sola, ¿por qué estableces concilios? ¿Qué es lo que necesitas conciliar? Necesitas establecer unas cuestiones afín a lo que a ellos les interesa. No tiene nada que ver con la verdad. Por eso empezaron a inventarse y a modificar cosas hablando sobre la divinidad de Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa eso, no? Luego hablando también sobre la divinidad de María, la madre de Dios. ¿Cómo que la madre de Dios? ¿Qué es esto? Mitología griega. ¿Cómo, si es Dios no puede tener una madre? Bien, porque es el primero y el que está sobre todas las cosas, es antes de todas las cosas. Entonces, ¿cómo va a tener una madre? Ahí viene el concepto el concepto de la Trinidad, después la persecución de la reencarnación. Es decir, todas las cosas
y la preexistencia, siendo que el propio Pablo habló de la preexistencia, es omitir cualquier cuestión que ponga en tela de juicio nuestra supremacía, es el concepto que llaman del poder temporal, y que ponga en duda nuestra naturaleza, porque la existencia misma de la Iglesia Católica es un fraude por naturaleza. Lo que pasa es que entre gente que no sabe nada de eso porque son agricultores, son estos, son lo otro, ellos qué van a saber, qué van a entender de ese tipo de cosas, aparte de una cultura que por allá de Israel de la que nadie sabe nada, porque ellos los echaron por allá, ¿sí? Y que los que habrán sobrevivido poco les interesará el cristianismo. Entonces no hay nadie que lo pueda refutar, se pueden inventar lo que les dé la gana. Por eso, claro, con esos ejemplos que das, ciertamente no es nada descabellada mi idea, sino que más cercano de lo que realmente sucedió, el hecho de ver como estrategia el venir y revisar la historia y decir, bueno, aquí esto está súper bien, esto que dice Jesús dijo acá de Pedro, con esto fundamentamos que Jesús funda la iglesia y luego empezamos a acoplar, a hacer todo ese sincretismo y estas asociaciones de ver cómo construimos una historia sobre lo que estaba, pero dirigiéndola hacia nosotros. Es por eso que en parte yo por decirlo de alguna manera, justifico esta necesidad de las nuevas corrientes judaizantes de abrazar con esa pasión como abrazan el mesianismo. Porque de una u otra manera creo que tiene un poquito más de lógica. Y no estoy justificándolo ni diciendo que 100% que hay que plegarse a ellos. Estoy diciendo que por lo menos lo más lógicamente, terrenalmente coherente que cualquiera con 4 dedos de frente debería de cuestionarse es pensar, a ver, la iglesia católica romana que no tiene nada que ver con las prácticas de unos señores que eran judíos, que tenían otras costumbres, que celebraban otras fiestas. Y entonces, o sea, con 4 dedos de frente, lo primero que uno debería de cuestionarse es, ¿por qué hoy lo que yo tengo, celebro, leo, etcétera, es algo que está fuera de aquellos de quienes se dicen que se fundamenta esto? Que nada que ver con ellos. Entonces, por ejemplo, en el texto que me compartiste, hay algo bien impactante que es como una línea bien delgada, porque el judaizante que lo lea, ese texto te llena de besos. Cuando tú describes que cómo es posible que nos llamemos seguidores de Jesús o nos llamemos, bueno, hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Jehová, como quieran, y entonces no respetamos las fiestas que establece, sino que lo que celebramos es el Día de la Virgen, el Día de San Judas Tadeo, el Día de Santo Tomás. O sea, ¿dónde vemos en la Escritura, si me voy a ir a la mente judaizante o a la textualidad de lo que nos quieren llevar muchas veces, donde vemos que en el Antiguo Testamento se estableció Jehová y dijo, me van a celebrar todos los años el cumpleaños de Moisés porque Moisés fue su libertador? ¿Dónde está eso? Para que nos vengan a decir a nosotros en la iglesia que vamos a celebrar el cumpleaños de María, el cumpleaños de el día de San Judas Tadeo, el día de, no sé, ¿dónde está eso? ¿Dónde está en la Biblia que nos dicen que tenemos que hacer procesiones? Si nos vamos a ir a la literalidad de las cosas. Entonces, con 4 dedos de frente, yo realmente entiendo la necesidad de los judaizantes de querer desesperadamente decir, estoy en la verdad, porque estoy siguiendo la verdadera iglesia, que es la que Jesús, porque Jesús era judío y Jesús practicaba la Torá, entonces, y los apóstoles eran judíos, entonces yo tengo que, o sea, les entiendo más a ellos que aquellos que defienden a capa y espada que Jesús, y estoy hablando de los padres, de los sacerdotes, de que son mucho más letrados y que tienen mucho más estudio
que la mayoría de las personas que siguen estas corrientes mesiánicas. Pero esta gente tiene 4 dedos más de frente que un sacerdote, porque el sacerdote, yo no entiendo cómo no puede ni siquiera dentro de la revisión histórica hacer un cruce y pensar, bueno, pero ¿dónde está que Pedro desarrolló una doctrina como la que hoy tenemos? O sea, por eso digo, justifico más, sinceramente, respeto más el pensamiento de un mesiánico judaizante. Lo respeto más, aunque sé que está obsesionado por algo que no debe estar obsesionado. Pero respeto más porque por lo menos hay más coherencia en términos humanos de relacionar a lo que sigue con Jesús y su lugar de nacimiento y su cultura, aunque no la practicaba, y los apóstoles y lo que practicaban. No sé, Frederick. Sí, prueba la cosa. Tiene más sentido, ¿no? O sea, tiene más sentido aunque están muy apasionados con una cuestión que deben de analizar más, tiene más sentido la pasión desmedida de un judaizante que de un católico o de un evangélico todavía. Aunque sí, igual sigue siendo un error, porque dicen, es que Jesús era judío, pero si hubiese sido judío desde ese punto de vista, ¿por qué los judíos querían matarle? O sea, si hubiese sido una cuestión basada en la cultura judía, ¿por qué los representantes de la cultura judía lo quisieron matar? Porque no estaba representando el judaísmo. De hecho, si tú lo quieres ver desde el punto de vista biológico, él no era judío. Su madre era levita. Entonces, uno puede agarrarse de diferentes argumentos para decir, ¿a dónde quieres llegar con esto? ¿Sí? Exacto. Entonces, para el próximo programa vamos a entrar un poquito más en detalle para que Frederick nos pueda exponer qué es lo que sucedió en esos llamados concilios y si en esos concilios realmente, o sea, ¿dónde es que realmente podemos decir que es un concilio de la Iglesia Católica? ¿Cuál es el verdadero concilio de la Iglesia Católica y qué había en esos otros concilios? Estos que llaman padres de la Iglesia, ¿eran realmente católicos o eran escuelas de pensamiento derivadas de los discípulos de Jesús que eran afines al propósito de la sustentación de la estructura de la Iglesia Católica? Y excluyendo a otras escuelas de pensamiento que podían destruirle sus planes, como, por darle un nombre, la escuela de Tomás, la escuela de Felipe, la escuela de María Magdalena. ¿Acaso ellos no tuvieron también discípulos? ¿Acaso ellos no enseñaron? ¿Acaso no hay una historia que ellos también nos tienen que contar? Y si estuvieron con Jesús, ¿por qué entonces ignorar su legado? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ignorar el legado de ellos y sus discípulos? ¿Por qué entonces no tener un mapa más completo y ver lo que todas estas escuelas tenían o todas estas corrientes? ¿Por qué no ampliar la visión y entender que no pensaba igual Santiago que Tomás? ¿Por qué no atreverse a ver qué es lo que ellos nos tienen que contar? ¿Por qué quedarnos ahí? Y esto iría para todos. ¿Por qué judaizantes? ¿Por qué católicos? ¿Por qué evangélicos? ¿Por qué mormones? ¿Por qué testigos de Jehová? ¿Por qué adventistas? ¿No escuchamos la versión de Tomás? ¿Por qué judaizantes o mesiánicos no escuchamos la versión de Bernabé? Que les encantaría a los mesiánicos escuchar a Bernabé. ¿Por qué no damos la palabra a Felipe para ver qué tanto lo que tenemos como doctrinas pudiesen tener algo que nos haga temblar? Las Y bases. que esos libros fueron de los más leídos durante el siglo I. ¿Por qué no se leen ya? Sí. ¿Por qué cristiandad en general de las diferentes corrientes no nos atrevemos a leer el libro de Enoch, sino que lo insultamos o le llamamos fantasioso o le llamamos que no hay sustento para él?
Pero sí, la misma Biblia ya nos habla de que se enfrentaron con gigantes. Ya la Biblia nos habla de que una mujer fue embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué más fantasioso que eso? Perdón si vamos a hablar de fantasioso, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Así que católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, mesiánicos y los mesiánicos que tanto atacan a la Iglesia Católica, ¿por qué siguen el canon de la Iglesia Católica? Evangélicos, ¿por qué siguen el canon de la Iglesia Católica? ¿Por qué? Ciertamente, si es la ramera, ¿por qué seguimos ese canon? ¿Por qué no nos abrimos más? Yo creo que dicen, son sus enemigos y sin embargo les creen cuando ellos les dicen los libros que pueden leer y que son los canonizados. Entonces, si tienen la razón, deberían ser católicos. Claro, y el credo y la Trinidad. ¿Sí? El tema del credo y el tema de la Trinidad. Entonces, aquí la cuestión es que todos estamos siguiendo, de alguna u otra manera, cuando me refiero a todos, porque no voy a ser excluyente de lo que pues en la vida hemos estado involucrados, todos hemos seguido a la Iglesia Católica, de alguna u otra manera. Entonces, con esto es invitarnos a realmente a cuestionarnos todo, pues, a que no traguemos de gordo todo lo que nos dicen, sino que volemos la mente, mi gente, volemos las preguntas, cuestionémonos. No es malo cuestionarse, es bueno cuestionarse si realmente lo que quieres es buscar esas verdades trascendentales, no para juzgar, no para condenar, no para sentirte superior, es para trascender, para que esa pregunta que te está acongojando el corazón, te puedas encontrar esa paz que requerís, porque si estás acongojado es porque tu espíritu quiere conciliar contigo esa parte, pero no para juzgar, no para condenar, no para criticar, es para entender y para que puedas encontrar la paz que estás buscando. Bueno, don Frederick, creo que podemos despedir el programa de hoy. La próxima semana venimos entonces a estudiar lo de los concilios, pero antes analizar un poquito más lo que te decía, esta cuestión de lo que llaman los padres de la iglesia. ¿Quiénes son esos padres de la iglesia? ¿Por qué no está Valentino Sí, porque no está Valentino ahí, en esos padres? ¿Por qué no está? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Por qué lo excluyeron? ¿No es contemporáneo de estos padres de esa iglesia? ¿Qué pasó con él? ¿De dónde viene? Vamos a ver la otra semana esto y un poquito más. Así que nos vamos, Frederick, gracias por acompañarnos. Bueno, muy bien. Bendiciones. La próxima semana seguimos entonces en esto de Ve Ocultas. Gracias a todos por acompañarnos. Bendiciones. Chao. Ve Ocultas. Ve Ocultas.